La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 100. La invasión de Italia. Sicilia y mince meat. Carne picada. ¿Quién diría? 100 episodios. El doble de lo que imaginé inicialmente y un esfuerzo que ya supera los 2 años. Muchas gracias por acompañarme. Estamos más o menos a 60 episodios de terminar. Empezamos nuestro episodio. El norte de África ha caído y ahora los aliados reinan supremos en esta zona, donde tienen acumulados para este momento alrededor de 1 millón de soldados de múltiples nacionalidades y gran cantidad de equipo que incluye embarcaciones de desembarco para las siguientes operaciones. Esta victoria es bien recibida, pero también les cuesta a los aliados la posibilidad de desembarcar en Francia en 1943, al tomar la etapa final, la conquista de Túnez, más tiempo del esperado. Por otro lado, el premio que han obtenido es más de 250,000 de prisioneros del eje que ya no tendrán que enfrentar en operaciones futuras. Una de las consecuencias de dominar el norte de África es que ahora dominan el Mediterráneo, lo que tiene consecuencias decisivas en esta guerra. La disputa por este mar ya no existe y los aliados ahora pueden moverse con mucha libertad, salvo el ocasional submarino o ataque aéreo del eje. Italia ya está aislada por la vía marina. El tiempo y costo de mover tropas coloniales y de naciones asociadas con el Imperio Británico a esta zona o a Gran Bretaña se ha reducido al poder nuevamente utilizar libremente el canal de Suez en vez de tener que viajar alrededor del Cuerno de África, lo que incrementaba la duración del viaje en casi mes y medio. Ese triunfo cierra además la posibilidad de acceso alemán a los pozos petroleros del Medio Oriente, lo que complica aún más su crisis energética que ahora ya parece no tener solución. Pero el mayor impacto del triunfo en África se aprecia claramente en un mapa. Si busca un mapa del Mediterráneo, verá al norte de este mar Europa y al sur África. Al controlar Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto en África, los aliados ahora tienen una ruta directa a Francia, Italia, Albania y Grecia. En otras palabras, el territorio de buena parte de los países conquistados o incluso un miembro del eje, Italia. Ahora están en la orilla opuesta del Mediterráneo y como los aliados empiezan a imponer un dominio casi total del espacio aéreo y marítimo, pensar en desembarcos en cualquiera de estas naciones ya es una posibilidad. La pregunta para los alemanes e italianos es ¿dónde y cuándo desembarcarán los aliados? Las opciones son múltiples. La más obvia es Italia, debido a su cercanía, pero aún en este caso la pregunta permanece, ¿dónde en Italia? ¿Optarán por la opción más obvia, tomar Sicilia? ¿Qué tal si deciden tomar Cerdeña o la Córcega francesa? Estas islas están ubicadas a medio camino de la bota italiana. Su ubicación permite lanzar bombardeos o desembarcos en distintos puntos de Italia al norte o al sur, a la vez que los ubica mucho más cerca de la costa mediterránea de Francia, y es bien sabido que Francia es su objetivo final. ¿Qué tal si logran finalmente convencer a Turquía de ingresar a la guerra? Algo que los dos bandos han estado buscando desde el inicio de este conflicto. Si Turquía se suma a los aliados, entonces la guerra se complicaría muchísimo más para el eje. ¿Qué ocurre si los aliados deciden desembarcar en Grecia? Seguramente esto les encantaría a los británicos para vengar el haber sido expulsados del continente en 1941. Como se ha mencionado en otro episodio, Grecia es una de esas naciones que los alemanes nunca lograron controlar. Tratan brutalmente a los griegos para someterlos y lo que consiguen es que los movimientos en contra de la ocupación se multipliquen. Los ataques contra fuerzas del eje, sobre todo en las zonas rurales griegas, nunca cesan y para 1943 ya se nota el agotamiento de las fuerzas de ocupación que no ven un fin a sus problemas y que tienen que dormir con un ojo abierto
ya que cualquier miembro de la población civil podría estar conspirando contra ellos. La llegada de tropas y equipo aliado a Grecia revitalizaría la resistencia, que ya contaría con los suministros, armas y apoyo que necesitan para lanzarse al ataque. No olvide que Grecia está al lado de Yugoslavia. No busquen un mapa de hoy, sino en un mapa de 1940, y va a ver que Grecia está al lado de Yugoslavia. Los yugoslavos están en una situación similar o peor. En esa nación el conflicto ya va pareciéndose más a una guerra civil. Si los desembarcos aliados van a ser en Grecia y logran contactar y reforzar además a los yugoslavos, eso les permitiría amenazar a Bulgaria, Hungría y Rumania, 3 aliados de los alemanes que combaten junto con ellos en la Unión Soviética. Si este escenario ocurre, entonces Alemania y sus aliados empezarían a pelear una guerra a 2 frentes que se encuentran muy cercanos al soviético y que si llegan a conectar, entonces es el fin de esta guerra y el eje será arrastrado por sus enemigos. A estas posibilidades ya de por sí complicadas para el eje se suma una más. ¿Qué tal si los aliados deciden desembarcar en múltiples puntos? Eso es lo que hicieron en África y les fue bastante bien. Empieza entonces en Alemania el proceso de decidir cómo enfrentar esta amenaza. Aquí vuelve a aparecer un tema común de esta guerra. De acuerdo a lo que nos contaron los comandantes alemanes que sobreviven la Segunda Guerra Mundial, Hitler, que era un personaje intransigente, se involucraba en todo y de no ser por sus errores, seguramente Alemania ganaba la guerra. Esa versión, aunque parcialmente cierta, también esconde el deseo de estos individuos que buscan salvar su reputación a través de esta excusa excelente al acusar de todo error a quien ya no está presente. Y como británicos y estadounidenses para el final de la guerra ya quieren creerles todo lo que les digan, entonces esa versión se consolida. Pero este es un tema que no es parte del contenido de este episodio. La decisión respecto a qué punto o puntos defender en Europa es el resultado de la opinión de múltiples comandantes. Pero la decisión final la toma Hitler. Y cuando no le atina, entonces todos están listos para culparlo a él. No olvide que estos además son los días en que los alemanes están tratando de reunir fuerzas suficientes para su campaña en Kursk, en la Unión Soviética. Ahora se suma la necesidad de reforzar múltiples puntos que podrían ser atacados. Por supuesto, mientras mayor el riesgo de ataque, mayor el número de fuerzas presentes en esa nación o en esa zona. El pescador español José Antonio Rey sale como cada mañana a sus faenas de pesca en la costa de Andalucía. Es el 30 de abril de 1943 y José Antonio anticipa un día como cualquier otro. A pesar de la locura que se vive en el mundo entero, esta al menos no se ha extendido a España, que permanece neutral. Los tiempos no son los mejores económicamente, pero al menos no están en guerra. A media mañana nota un bulto en el agua. Desde la distancia no es posible determinar qué es, por lo que José Antonio decide acercarse. Es un cadáver. Parece vestir uniforme militar y un salvavidas inflable amarillo. No hay duda de que está muerto, pero José Antonio decide rotar el cuerpo para asegurarse. El olor y el aspecto dejan claro que este individuo ha muerto hace algunos días. Pide ayuda a otros pescadores para llevar el cuerpo a la playa, pero nadie quiere tocarlo. Tiene que hacerlo solo y al llegar a la playa y ponerlo en la arena, nota que el cadáver tiene un portafolio encadenado a su muñeca. Los curiosos, adultos y niños, ya se suman para ver al finado y se preguntan dónde habrá muerto el pobre hombre. ¿Cuál será su historia? ¿Cómo ha llegado el cadáver justo a su pueblo? Pero sobre todo, ¿qué hay dentro del obviamente muy importante maletín? Se llama a las autoridades para entregarles el cadáver, el cual es llevado a Punta Umbría, en Huelva, con la mayor discreción y nadie se entera. Mentira. Si usted alguna vez ha vivido en un pueblo, sabe que noticias como estas se esparcen como incendio forestal y al rato
todos quieren saber una sola cosa: ¿qué hay en el condenado maletín? Se comunica el hallazgo a la policía local, la cual avisa a la autoridad portuaria, ya que cae bajo su autoridad al ser el muerto un militar. El teniente de marina Pascual de Povil llega en una pequeña lancha, inspecciona la escena, revisa el cadáver brevemente y decide tomar únicamente el portafolio y dejar el cadáver con instrucciones que lo entreguen a las autoridades. En su condición de neutral, España tiene la obligación de devolver los objetos personales a Gran Bretaña, sin abrirlos o quedarse con algo, por lo que el teniente Povil comunica las novedades al consulado británico. El vicecónsul británico, Francis Haselden, agradece la información y ofrece iniciar los trámites con el gobierno británico, lo que tomará algunos días. Se realiza la autopsia y se determina que la muerte fue causada por ahogamiento. El cuerpo no muestra señales de trauma. Al examinar las pertenencias del cadáver se determina que el uniforme es británico, específicamente de los Royal Marines. Los documentos en su ropa lo identifican como el mayor William Norrin Martin, infante de marina desde 1937. Como curiosidades, entre sus documentos, una nota final del banco Lloyds, exigiendo que pague la pequeña cantidad pendiente de un préstamo. Las cartas de su novia que hablan de sus periodos de separación y una de su padre. La medallita en el cuello del cadáver lo delata como católico. El contenido del maletín es desconocido, ya que ha sido tomado por el oficial de la Marina Española. Entre los curiosos respecto al cadáver se encuentra Adolf Klaus, cuya familia de origen alemán posee en Huelva tierras desde finales del siglo previo. Les ha ido muy bien y su padre a la larga es nombrado cónsul honorario de Alemania en la zona. Klaus pasa sus días coleccionando mariposas en la Rábida, dueño de una gran hacienda que produce tomates, y a los 46 años ha decidido jubilarse. Nadie se atreve a preguntar de qué tipo de actividad se ha jubilado. Adolf Klaus es el líder de la más vasta red de espías en la costa española. Su trabajo, infiltrar las instituciones españolas a través del ingenio, la simpatía o el dinero. Es la opinión del gobierno de Alemania que en Huelva todos trabajan para Adolfo Klaus. De acuerdo al autor Ben McIntyre, en su libro Operación Mincemeat, Carne Picada. De paso, le recomiendo sus libros. Este señor escribe respecto al espionaje en la Segunda Guerra Mundial y al leer sus libros parece difícil creer que se está leyendo una historia verdadera, que no es una novela de espías. De acuerdo a McIntyre, de los 391 empleados de la embajada alemana en Madrid, 220 eran miembros de las fuerzas de inteligencia alemana, llegando a tener alrededor de 1.500 espías alemanes en España. Buena parte de ellos con sus propias redes de informantes españoles, y uno de los lugares conocidos por su actividad de espionaje es el puerto de Huelva. Aclaración adicional, este no es un caso únicamente de España. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países neutrales eran los puntos ideales para ir a espiar, para ir a contactar con otros espías, para ir a buscar información respecto a los enemigos. Es decir, esto no es solamente un fenómeno español. Huelva tiene también una próspera comunidad británica que se dedica a la minería y, tal como los alemanes, más de un ciudadano británico cumple más de una función para su gobierno. A pesar del cinismo británico, que asume que todo funcionario español está bajo control o influencia de los servicios de espionaje alemanes, Adolfo Klaus no está logrando acceder a la información del portafolio. Lo que sí sabe es que los españoles, rompiendo su compromiso, han explorado su contenido, pero no conoce los detalles. La curiosidad ha llegado hasta Alemania y la presión se incrementa para que Klaus consiga estos documentos. El mismo general Canaris, jefe de la inteligencia alemana, considera viajar a España para presionar por la entrega de estos documentos. Pero al final no fue necesario.
al obtener la cooperación de un coronel español que con un ingenioso plan accede a las cartas sin abrir los sobres o romper los sellos. Se sacan las cartas, se las fotografía y se las devuelve a su sobre. Una vez completado el proceso, se devuelve el portafolio a los británicos y al abrirlo, da la impresión de que nada ha sido tocado. Los alemanes inspeccionan las cartas transportadas por el mayor Martin. Una es dirigida al general Alexander, a cargo de las operaciones británicas en África. Es una carta personal de parte de Archie Nye, oficial británico. En la carta, Nye menciona las distintas operaciones que están considerando los aliados ahora que las fuerzas del eje han sido derrotadas en África. Menciona la idea de desembarcar en Sicilia, pero además la fuerte preferencia británica por operaciones en Grecia. Menciona que no se han tomado decisiones, pero que los británicos están moviendo fuerzas para apoyar su propuesta preferida, y esta es Grecia. Nye anima a Alexander a que discuta esta posibilidad con Eisenhower, el comandante de las fuerzas estadounidenses, cuando se encuentren. Lleva además una segunda carta. Esta es de Lord Louis Mountbatten, jefe de operaciones combinadas en la zona. Es dirigida al almirante Andrew Cunningham, a cargo de operaciones navales. En esta carta, también personal, no oficial, luego de recomendar al mayor Martin, portador de la carta, Mountbatten cierra su misiva solicitando que envíe al mayor Martin de regreso en cuanto pueda, ya que pronto se lo necesitará para ir a una operación en que buscan sardinas. Afirma además que esa es la decisión acertada. Parece ser que la siguiente operación aliada de desembarco será en Cerdeña, en Italia, no en Sicilia. A propósito, el comentario respecto a las sardinas funciona mejor en inglés o en italiano que en español, pero es una clara referencia a Cerdeña. Estas cartas sugieren que las siguientes operaciones aliadas serán contra Grecia o Cerdeña o las dos. Esta información debe ser pasada a Hitler para tomar acciones al respecto. Este es un gran logro para el espionaje alemán. En realidad, este es un gran logro para el espionaje británico, ya que el mayor William Martin de los Royal Marines es un ser humano real, pero este no es su cadáver. El verdadero mayor Martin desapareció hace unos meses al hundirse su embarcación, y su cuerpo nunca se encontró. Es decir, que el nombre del fallecido es real. El resto de la historia que acabo de relatar es producto de la imaginación de un grupo británico de contrainteligencia que se dedica a este tipo de operaciones. Entre los miembros de este grupo se encuentra un individuo que más tarde demostrará su talento creando historias de espionaje internacional. Su nombre, Ian Fleming. A ver si le da curiosidad el nombre. Los alemanes ahora creen tener evidencia de dónde se realizarán los siguientes desembarcos aliados. Esta historia es la base de inspiración para una película británica llamada El hombre que nunca existió, que se filmó en la década de los 50, si no me equivoco, y más recientemente en una película en Netflix que en inglés se llama Operación Mince Meat, carne picada. No sé si ya existe en español. No he visto la película, así es que no sé si vale la pena verla. Seguramente será muy interesante. Si quiere conocer los detalles de esta complejísima operación, que incluye un submarino, semanas de incertidumbre respecto al destino final de la información y su impacto en los planes alemanes, le recomiendo el excelente libro de Ben McIntyre, Operation Mincemeat, así como el resto de sus libros relacionados con el espionaje y contraespionaje de la Segunda Guerra Mundial. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Vivimos en un momento de la historia en que el libro físico, pierde terreno frente al libro digital, o peor aún ante el video,
el juego de video o los videos de gatos. Encontré esta frase de Churchill respecto al libro. Si no puede leer todos sus libros, al menos ojéelos, o por así decirlo, acarícielos, mírelos, déjelos caer para que se abran donde quieran. Lea desde la primera oración que le llama la atención. Vuelva a colocarlos en sus estantes. Con sus propias manos, colóquelos de acuerdo a su propio plan, para que, si no sabe qué hay en ellos, al menos sepa dónde están. Que sean sus amigos, y si ese no es el caso, que sean al menos sus conocidos. De las opciones de desembarco aliados en Europa, sin duda la más obvia y que requiere el menor nivel de creatividad es un desembarco en Sicilia. Esta es la opción que escogen los aliados. De las operaciones de desembarco en Sicilia, sin duda la más obvia y que requiere el menor nivel de creatividad es el desembarco en el sur de la isla por su cercanía a Túnez. Esta es la opción que escogen los aliados. Tal vez sea porque la operación carne picada funcionó. Tal vez sea porque alemanes e italianos esperaban acciones un poco más audaces. Tal vez sea porque las fuerzas del eje ya están siendo estiradas cerca de sus límites en distintos puntos. Los desembarcos en Sicilia no enfrentan toda la oposición que hubieran podido enfrentar. Aquí empiezan a aparecer las diferencias estratégicas entre aliados. Ya desde la conferencia de Casablanca, queda claro que los británicos prefieren una estrategia periférica, en que atacan los márgenes del imperio conquistado por el eje. Los desembarcos recomendados en Grecia, Italia, Noruega son ejemplos de esta estrategia. Este tipo de estrategia es característica de los británicos, que nunca han tenido unas fuerzas armadas numerosas y que en situaciones como esta se alían con otras naciones, las cuales proveerán la mayor parte de las tropas, mientras que los británicos proveen el apoyo naval y más recientemente el aéreo. El resto de aliados no quieren saber nada de esto. La estrategia sugerida por los británicos les parece sospechosa. Si efectivamente se conduce la guerra como sugieren los británicos, entonces las líneas de contacto de Gran Bretaña con sus naciones asociadas serán restablecidas a través del Mediterráneo, lo que fortalece al imperio británico. Si se ataca a Grecia, por ejemplo, los británicos regresarán triunfantes a esta nación de la que fueron expulsados y se producirá una ocupación que a los británicos seguramente les gustaría liderar, ya que consideran a Grecia parte de su área de influencia. Una ofensiva en Grecia y Yugoslavia obligaría al eje a lanzarlo todo para proteger ese flanco de los aliados. Italianos, búlgaros, húngaros, rumanos ahora están amenazados, por lo que el resto de la guerra probablemente se desarrollaría aquí, lo que podría incluso afectar o paralizar la estrategia estadounidense en el Pacífico. Por estas razones, los estadounidenses no tienen ningún interés en seguir complicándose con estas operaciones que ven como una distracción del verdadero objetivo, los desembarcos en Francia. Por su parte, los soviéticos tampoco tienen interés en esta opción. Como siempre, la única pregunta que necesitan que les respondan es ¿cuándo planean los estadounidenses y los británicos abrir el segundo frente en Francia? No parecen tener particular interés en un segundo frente en esta zona. De paso, Francia ya no es el segundo frente. Cuando se abra Francia será el tercer frente. Ya estamos en el segundo frente en Europa. Italia es, por lo tanto, la única opción por el momento y la razón principal es que, basados en la inteligencia recibida, el público italiano ya ha tenido suficiente de esta guerra que todavía no ha llegado por completo a su territorio, excepto a través de los bombardeos británicos esporádicos. Si se ataca el territorio italiano y los italianos capitulan, o mejor aún, cambian de bando, entonces la guerra vuelve a cambiar rápidamente, tal como ocurrió en el norte de África. Los británicos favorecen atacar Cerdeña,
la gran isla a medio camino en la pierna de la bota italiana. Desde ahí pueden alcanzar el territorio italiano con bombardeos o desembarcos. Pero la influencia estadounidense respecto a toma de decisiones sigue creciendo. Y esta vez la decisión es que el ataque será contra Sicilia, isla ubicada frente a la punta del pie de la bota italiana, y esto a regañadientes, ya que distrae grandes cantidades de materiales y combatientes que, en opinión de los estadounidenses, deberían estar en camino hacia Gran Bretaña, a fin de empezar a entrenar para el desembarco en Francia, el verdadero evento decisivo. Se empieza a planificar los desembarcos en Sicilia, y lo que hay que decidir es qué tan fuerte será la resistencia. Si la resistencia es débil, entonces pueden desembarcar en múltiples puntos y reagruparse dentro del territorio. Si la resistencia es fuerte, entonces hay que concentrar el ataque en ese punto y sus alrededores para avanzar desde ahí. Como las fuerzas presentes en Sicilia son una combinación de italianos y alemanes, se cree que los italianos probablemente no resistirán. Los alemanes sí lo harán. Existen además múltiples aeródromos en Sicilia. Capturarlos de inicio dará la ventaja a los aliados para reaprovisionar a sus tropas ya no desde el mar, sino por el aire. Se decide realizar un desembarco en múltiples puntos en el extremo sur y sureste de la isla. Estos desembarcos serán comandados por el mariscal británico Bernard Montgomery. Los desembarcos estadounidenses se producirán en el sur de la isla en un punto más intermedio. Este desembarco estará a cargo del general estadounidense George Patton. La Armada quiere realizar los desembarcos en una noche sin luna para garantizar la mayor oscuridad posible. La Fuerza Aérea del Ejército quiere hacerlo en una noche con luna llena, lo que incrementa la precisión de su bombardeo previo y el descenso de los paracaidistas. Al final se llega a un compromiso en que ninguno recibe exactamente lo que solicitaba, por lo que los desembarcos deberán realizarse entre el 10 y el 14 de julio. De acuerdo al plan diseñado, las fuerzas de Montgomery avanzarán hacia el norte por la costa este de Sicilia y los estadounidenses avanzarán paralelamente en defensa del flanco izquierdo. Esto quiere decir que las operaciones británicas serán las principales y la función estadounidense es de escolta y defensa. Los planificadores estadounidenses ya están cansados de esta tendencia. Entre los más indignados por el plan se encuentra el general Patton. Él no está ahí para ser segundón de los británicos. A inicios de julio se pone en movimiento este grupo de flotas que viene desde distintos puntos desde Argelia hasta Egipto. En otras palabras, desde miles de kilómetros de separación. En total participan casi 2.600 embarcaciones, la flota de invasión más grande de la historia. Llevan 180.000 combatientes, 600 tanques, 1.800 piezas de artillería y 14.000 vehículos de distintos tipos. Protege esta flota más de 3.600 aviones de combate de distintos tipos. Tome en cuenta que apenas acaban de completar la victoria en el norte de África y ya están en capacidad de ponerse en movimiento en masivas flotas. A mí me impresiona tremendamente que todo esto se hace sin computadoras, correos electrónicos, agendas electrónicas, archivos compartidos, GPS o satélites. Yo no puedo dejar de maravillarme de la impresionante capacidad logística y de planificación de estos ejércitos. Parece una tarea imposible que, sin embargo, se realiza con mucha precisión y coordinación, difíciles de comprender sin nuestras herramientas actuales. Por su parte, los planificadores del eje tienen preocupaciones distintas. No hay la menor duda de que se acerca un desembarco e invasión. Hay planes de defensa, pero los alemanes tienen al menos una pregunta más. ¿Qué pasa si Italia capitula? En su intento de responder esta pregunta potencial, los alemanes ya han realizado estudios respecto a cómo tomar el control inmediato de ser necesario. La tensión se incrementa a los niveles más altos. Hitler empieza a solicitar autorización para incrementar el número de tropas alemanas en el territorio italiano. Mussolini se resiste a aceptar la sugerencia.
Mussolini considera que lo que Italia realmente necesita es más equipo militar. La tensión sigue creciendo. A la población civil de Sicilia, que ya presiente que están por volverse el siguiente campo de batalla en esta guerra, no les anima la posibilidad, no tienen la menor inclinación hacia ser sacrificados en nombre de Italia y mucho menos en nombre de Alemania. La situación entre la población civil y los combatientes italianos y alemanes se está caldeando. Los alemanes observan y empiezan a planificar una operación irónicamente llamada Operación Eje. El 10 de julio se inician los desembarcos en Sicilia. Uno de los pasos iniciales es el ataque de tropas aerotransportadas británicas. Estos ataques van desastrosamente mal cuando los aviadores a cargo de los planeadores, que debían depositarlos cerca de un puente crucial, se desorientan y muchos de estos planeadores ni siquiera descienden en tierra, sino en el mar. Por primera vez, la 82ª División Paracaidista Estadounidense entra en combate. Su tarea es descender detrás de las líneas enemigas cerca de las playas para detener cualquier intento de reforzar a los defensores una vez que se inicien los desembarcos. Esta operación tampoco es un ejemplo de precisión y los paracaidistas estadounidenses terminan esparcidos en una zona de un radio de cerca de 100 kilómetros, por lo que su tarea inicial es simplemente tratar de encontrar a otros miembros de su grupo de combate. Su presencia causa pánico cada vez que aparecen para atacar a grupos de alemanes o italianos en la retaguardia, pero más allá de la incertidumbre, no juegan un papel fundamental en las operaciones iniciales. El resto de desembarcos ocurren más o menos de acuerdo al plan, pero queda claro que todavía les falta mucho por aprender. En todo caso, han desembarcado sin mayor oposición. Ya en tierra empiezan a enfrentar oposición de los defensores italianos, comandados por el general Alfredo Guzzoni. Y es que tropas italianas y alemanas en la isla no faltan, y al menos en cuanto a número son impresionantes. Existen divisiones italianas y alemanas entre las que se encuentran divisiones paracaidistas y por supuesto de Panzers. Desde el primer día de los desembarcos empieza a quedar claro que los combatientes italianos, en su mayor parte, no están dispuestos a combatir, y fuerzas italianas empiezan a desaparecer en retiradas no autorizadas o a deshacerse de sus uniformes para mezclarse con la población civil. La frustración alemana se incrementa. Están ahí para defender el territorio de su aliado y ahora son ellos los que desaparecen. La acusación, por supuesto, es de cobardía. Queda pendiente ver si fue cobardía o son combatientes que simplemente reflejan el desencanto civil y que deciden que no defenderán un plan en el que ya no creen. Las defensas costeras, principalmente compuestas por italianos, no presentan mayor resistencia. Entre otras razones, porque en la distancia se pueden ver acorazados, cruceros y destructores aliados que desde esa distancia pueden destrozar lo que quieran con sus baterías. Ya tierra adentro, las fuerzas alemanas saben que es hora de contraatacar, ya que si se consolidan en las cabezas de playa, entonces todo se pondrá peor. Se ponen en camino desde la madrugada, y esas tropas alemanas recién llegadas y llenas de novatos intentan iniciar el contraataque. Al desconocer las rutas, su movilización toma mucho más tiempo del esperado y para las 9 de la mañana, cuando se acercan a las posiciones de ataque, la Fuerza Aérea Aliada sigue manteniéndolos fuera de los caminos, lo que dificulta el avance. La presencia de la aviación no solo significa ataques, sino además que ya han sido descubiertos, lo que se confirma cuando empieza a descender fuego de las baterías navales. La infantería aliada se enfrenta a las patrullas de avanzada alemanas. El fuego naval a los vehículos de combate del eje. Esta fuerza blindada alemana debe admitir su derrota para el final del día al ser incapaces de avanzar hacia sus puntos de ataque. Otro grupo de ataque alemán, que cuenta con los temibles Panzer Tigre, se dirige al frente, pero la calidad de los caminos, ya de por sí un enemigo formidable, los retrasa.
Llegan a su punto de ataque y logran hacer retroceder a los estadounidenses e incluso capturan a uno de sus comandantes. Pero llega entonces otro grupo de infantería que los obliga a tomar posiciones defensivas. Para el final del día, las operaciones alemanas están muy lejos de lograr el objetivo de expulsar a los invasores. Fuerzas alemanas también han lanzado ataques, sobre todo en la villa de Gela, pero tal como los alemanes, sufren la furia del bombardeo naval dirigido por la infantería estadounidense. El segundo día de la invasión ahora se inicia y todos saben que la única opción alemana es un contraataque, por lo que todos se preparan. Las playas están llenas de equipo y materiales y los aliados saben que una división Panzer alemana está cerca. El desorden en la playa confirma que los estadounidenses tienen mucho que aprender respecto a desembarcos. Esta misma misión, contra fuerzas bien entrenadas y decididas, sería una tragedia. El general italiano Guzzoni, responsable por la defensa de esta zona, ordena que los panzers alemanes ataquen la población de Gela. Fuerzas italianas avanzarán desde otras direcciones para sumarse al ataque. Deben lanzar estas fuerzas al mar, ya que los desembarcos británicos en el este han sido un éxito, y si los estadounidenses también se consolidan, entonces no hay posibilidad de defensa. Como durante la noche alemanes e italianos se han posicionado bien, el ataque de este día va bien para ellos y rompen las líneas estadounidenses y empiezan combates que poco a poco se vuelven una repetición del día anterior. Las fuerzas estadounidenses logran detener el avance. Entonces entran en acción las baterías navales con la ayuda de observadores de avanzada. La otra novedad del día es que el general Patton también ha desembarcado y está, literalmente, pateando el trasero de los tímidos que se niegan a avanzar y apuntando con su bastón a las posiciones enemigas, ordenándoles que vayan hacia allá y maten a cada uno de esos malnacidos. Sea por Patton o por las baterías navales que destrozan a los audaces, las fuerzas italianas deben replegarse. Hacia el este de estos ataques, 60 panzer alemanes se han desplazado hacia las posiciones aliadas y han llegado casi hasta la playa, la cual ahora atacan con todo. Las tropas en la playa empiezan a destruir documentos y equipos, ya que ven que están a punto de ser eliminados. En una de las playas cercanas, los estadounidenses han logrado desembarcar una división de artillería a la que se le comunica el predicamento en la otra playa. El comandante los pone en posición y les indica la dirección general en la cual disparar, y su impacto se empieza a sentir inmediatamente. A medida que disparan, observadores de avanzada en la otra playa corrigen los disparos y tanques enemigos empiezan a explotar. Los atacantes ya no están a salvo. Por otro lado, tanques Sherman estadounidenses, que pasaron la mayor parte del día atascados en la arena de la playa, ahora ya están en movimiento y atacan desde el otro flanco. La puntillada final, una vez más, la añade el crucero Boise, que se ha acercado a 2.700 metros de la playa y empieza el bombardeo desde el mar, y los alemanes deben retirarse apresuradamente. Es el fin del segundo día y los aliados se han consolidado en la playa. 40 tanques alemanes han sido eliminados, incluyendo 10 de los 17 Panzer Tigre con los que contaban. Las fuerzas italianas nunca aparecieron para reforzar el ataque a la población. La razón es que cuando estaban en camino, fueron emboscados por paracaidistas estadounidenses que finalmente se han agrupado en número suficiente para lanzar un gran ataque. El resumen del día es otra derrota para el eje. Pero a pesar de contar con fuerzas superiores, el frente estadounidense fue penetrado por los alemanes, y esto pudo haber sido muy grave. El general estadounidense Terry Allen, respecto a este desembarco, decía: pudo haber sido una situación crítica. Al final, fue simplemente una vergüenza. El general Patton ha diseñado una operación adicional para este día. 2.300 paracaidistas deben descender durante la noche para ayudar a defender un punto crucial. Para la mañana siguiente los alemanes encontrarán estas posiciones reforzadas.
los aviones de transporte C-47 estadounidenses, con los paracaidistas a bordo, se ponen en camino. Pero en el celo entre las ramas de las Fuerzas Armadas, la Marina estadounidense alrededor de Sicilia no ha sido notificada del plan. Los marinos estadounidenses en la costa de Sicilia escuchan motores que se acercan a la distancia y asumen que están a punto de ser bombardeados por fuerzas del eje, por lo que abren fuego. Es solo cuestión de que un artillero nervioso empiece a disparar para que se sumen sus compañeros, e inmediatamente empiezan a derribar estos aviones. 23 de los 144 aviones son derribados por fuego amigo. Entre los que han logrado superar esta barrera de fuego y logran descender, hay grupos que deben empezar a combatir inmediatamente, ya que las contraseñas que les han dado son distintas a las contraseñas que tienen las tropas en tierra. Al descubrirse entre grupos, darse las contraseñas que no funcionan, se producen balaceras que resultan en batallas nocturnas. A la mañana siguiente descubren que todos los muertos son estadounidenses. Ha sido una gran confusión en la que muchos han muerto por fuego amigo. Es una verdadera tragedia. Por el lado del eje, el mariscal Kesselring quiere contraatacar y lanzar al mar a los invasores. El comandante italiano Guzzoni considera la idea ridícula, ya que los aliados ya tienen dominio aéreo y naval total. Deben pelear una batalla defensiva con el fin de retrasar el avance aliado a medida que se repliegan para ser evacuados. Cualquier otra opción es un suicidio. La razón se impone y se inicia el repliegue ordenado con el objetivo final de ser evacuados. El punto de evacuación es obvio. Deben retirarse hacia la zona norte, al monte Etna y la ciudad de Messina, el punto más cercano a Italia continental. En el bando aliado, el avance hacia esa zona está a cargo de las tropas británicas de Bernard Montgomery, quien, metódico como siempre, avanza con cautela. A fin de avanzar más rápido, despacha parte de sus fuerzas a la zona que debían ocupar los estadounidenses. No tiene particular confianza en la capacidad combativa de los estadounidenses. Esta decisión indigna a los estadounidenses y Patton decide que ya está bueno de jugar a asistente de Montgomery. Decide avanzar a la zona y recomienda que se le avise a Montgomery que se mantenga fuera de su camino. Si se le cruza, le meterá a los alemanes que encuentre por el procedimiento común militar. Usted me entiende. El comandante a cargo de estas operaciones, el británico Alexander, no tiene problema en aprobar la solicitud de Patton, ya que con el cambio de estrategia del eje, los estadounidenses o se dirigen hacia esa zona o se quedan sin hacer nada. Las poblaciones empiezan a caer en seguidilla ante el avance de las muy mecanizadas divisiones estadounidenses. Rivera el 19, Lercara Fridi el 20, Corleone, Castelvetrano y Salemi el 21, Palermo cae el 22. La primera ciudad conquistada por las fuerzas militares estadounidenses en esta guerra europea. Ha caído el oeste de esta isla, ahora se dirigen por la costa rumbo a Messina. Los alemanes, magníficos combatientes en retirada, toman posiciones en las laderas del monte Etna y se preparan para la defensa. Este tipo de combate favorece al defensor. Su misión no es detener esta posición a toda costa. Solo necesitan ganar tiempo para el resto de los combatientes que están siendo evacuados de la isla. El comandante alemán Hube, que tiene un solo brazo y montones de historias aterradoras del frente oriental, y a quienes sus tropas lo conocen simplemente como el hombre, maneja la operación con sangre fría, negociando los espacios a medida que se le acaban las opciones. El 11 de agosto se inicia la operación alemana Currículo, la evacuación de las tropas del eje, y Hube efectivamente dicta cátedra y logra la complicada evacuación de las fuerzas del eje mientras Patton y Montgomery, asusados por la prensa de sus países, avanzan hacia Messina.
Patton llega primero. Al encontrar las fuerzas de Montgomery campos minados al acercarse a la ciudad, lo que los retrasa. Los estadounidenses lo celebran como una victoria sobre los británicos. Patton y Montgomery. Estos dos señores de aquí para adelante se enfrascarán en múltiples carreras. En las celebraciones nadie menciona el hecho de que las fuerzas del eje han escapado todas. El plan de evacuación alemán ha sido un éxito. Y ahora los aliados deberán encontrarse nuevamente con esas fuerzas en el continente. Sicilia ha caído, y es todo lo que importa por el momento. Los aliados están en Europa, y el pueblo italiano se está poniendo nervioso. La guerra ha llegado a su territorio. La cercanía adicional de Sicilia implica que ahora muchas más ciudades italianas están a merced de los bombardeos aliados. En el siguiente episodio continuamos el relato de la invasión de Italia. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.